El Daito negro, Tensa Zangetsu, blandió el arma mientras los fragmentos brillantes de Zabimaru se lanzaban hacia Aizen, el capitán de la quinta división. La espada fue detenida por un dedo de Aizen. El rostro de Ichigo Kurosaki palideció, conmocionado. Aizen se acercó a Ichigo y susurró. Vi tu pelea con el capitán de la sexta división, y temes ese poder. Temes perderte en él. Puedo ayudarte a controlarlo, ven conmigo. De cualquier manera, si no lo haces, todos tus amigos aquí morirán, terminó Aizen, riendo de forma escalofriante al ver la mano. Ichigo ahora estaba visiblemente temblando, sus ojos parecían platos de comida. Ve bien, ayúdame a controlarlo, susurró. Aizen volvió a reír y un hechizo Kido dejó inconsciente a Ichigo. Shinichimaru apareció y desapareció a un lado, con Ichigo colgado al hombro y su sonrisa de zorro aún más amplia. Rajiku Matsumoto apareció detrás de él, apuntándolo con su espada. Aizen miró al grupo de Shinigami reunido. Yoruichi y Soifon aparecieron en un susurro de Shunpo a sus espaldas, sujetándolo. Aizen sonrió y Yoruichi gritó que retrocedieran. Soifon y la mujer de piel oscura retrocedieron, al igual que Matsumoto. El cielo se abrió con rayos de luz que envolvieron a los 4 hombres. Menos, de clase Hylian, apareció, con una figura sombría oculta tras ellos, con el ojo cerrado y una luz púrpura emanando de él. Llegar al punto de aliarse con los menos, ¿qué intentas hacer, Aizen? Gritó el capitán de la 13 división, Ukitake. Ir más alto, respondió Aizen con rostro estoico. ¿Te has caído en el intento? Gritó Ukitake. Nadie empieza en la cima del mundo. Ni tú, ni yo, ni siquiera los dioses. Pero la insoportable vacancia del trono en el cielo se acabó. De ahora en adelante. Continuó, quitándose las gafas, aplastándolas, y pasándose la mano por el pelo, el cabello erudito echado hacia atrás, con un mechón colgando sobre su frente. Me sentaré allí, terminó con voz gélida. Adiós, Shinigami. Adiós, amigos de Ichigo Kurosaki. Terminó con una risa mientras las luces de negación desaparecían en el cielo y la grieta se sellaba. Kurosaki-kun. Gritó Inoue Orihime, con lágrimas corriendo por su rostro. Cayó al suelo al cerrarse el desgarro, cubriéndose la cara con las manos. Aizen, Tousen y Jin aparecieron frente a la enorme fortaleza de las noches. Un zumbido los alertó de una figura. La figura parecía medir aproximadamente 1,68 m, ser delgada, pero bastante musculosa, un hombre de aspecto melancólico, con cabello negro bastante corto y despeinado, piel grisácea, labio superior negro y ojos verdes con pupilas rasgadas. Unas líneas verde azulado descendían de sus ojos, dándole la impresión de estar llorando. Su atuendo consistía en una chaqueta blanca, un fajín negro y una hakama blanca. Sin embargo, la chaqueta parecía tener faldones más largos que otras, y el cuello era bastante alto. Un casco roto, de color blanco hueso, descansaba sobre el lado izquierdo de su cabeza y un agujero hueco en la base de su garganta. Bienvenidos de nuevo, Aizen-sama, Ichimaru-sama, Tousen-sama. La figura habló en voz baja y sin emoción. Ah, sí, gracias, Ulquiorra-kun. Por favor, lleva a Kurosaki-kun a una habitación vacía y acomódalo cuando recupere la consciencia. Ulquiorra asintió y tomó al niño de las manos extendidas de Jin y lo colocó sobre su propio hombro, desapareciendo en un zumbido de sonido. Los 3 capitanes Shinigami traidores desaparecieron en un susurro de Shunpo mientras Ulquiorra se iba, Aizen sonriendo todo el tiempo. Ichigo despertó con un fuerte gemido y se incorporó, sujetándose la cabeza. Los recuerdos de las últimas horas lo asaltaron. Abrió los ojos y miró hacia abajo. Los había abandonado a todos para protegerlos, así que, a la larga, podría derrotar a Aizen y controlar su Inero Youo. Un suave dolor palpitó en la parte posterior de su cabeza cuando la voz de su Oyou irrumpió en sus pensamientos. ¿Controlarme? Ja. Eres patético, nunca podrás. El Oyou rió, regresando al fondo de la mente de Ichigo. Ichigo finalmente levantó la vista y parpadeó. Sentado en una silla frente a él había una figura pálida, y Zangetsu, aún en su forma Bankai, estaba apoyado en una esquina. ¿Quién eres? Preguntó Ichigo fríamente, con los ojos entrecerrados. El 4 espada, arrancar número 4, Ulquiorra Cifer. El hombre respondió, levantándose y dirigiéndose a una puerta. La tocó y se abrió, revelando varios atuendos, todos similares al atuendo Bankai de Ichigo, solo que eran blancos. Ulquiorra le arrojó uno de los trajes a Ichigo, quien lo atrapó y lo miró interrogativamente.
Señaló otra puerta. Ve al baño a cambiarte. Aizen-sama pedirá verte pronto, pero antes de que eso suceda, te explicaré sobre arrancar. Ahora, vete. Ichigo asintió lentamente y presionó la puerta con el dedo. Esta se abrió igual que para Ulquiorra y se cerró al entrar al baño. Se quitó el uniforme de Shinigami roto y rápidamente se puso el traje de arrancar. Se estremeció al verse, mientras imaginaba que así luciría su Oyou una vez que aprendiera y usara el Bankai. Ichigo salió del baño y se sentó en una silla frente a Ulquiorra. Bueno, primero lo primero. ¿Qué es un arrancar? Murmuró Ichigo, mirando al suelo. Un arrancar es un Oyou que se ha quitado la máscara y ha adquirido poderes similares a los de un Shinigami. Aizen-sama logra esto usando el Ogyoku. Ichigo asintió ante esto y Ulquiorra continuó. Entre los arrancar, están los 10 más fuertes. Los espada. Yo soy el cuarto más fuerte. Nuestros rangos van del 1 al 10, siendo el 1 el más fuerte y el 10 el más débil. Del 5 al 10 son así. Noitra Hiruga, Grimhou Hauger Hakez, Zomari Leroux, Estayela Porro Granz, Aroniero Arruerie y Yami Riaglo. Los 3 primeros, debes descubrirlos tú mismo. Bajo cada espada se encuentran las fracciones. Son antiguos números, los arrancar del 11 al 99. Después del 99, están los Pibaron espada. Son antiguos espada que han sido derrotados y reemplazados. Ichigo asintió nuevamente y la voz de Aizen resonó por toda la habitación. Kurosaki-kun, por favor, ven a la sala del trono. Ulquiorra, por favor, escóltalo. Ulquiorra asintió a la orden de Aizen y abrió la puerta que daba a la sala. Ichigo se levantó de su asiento y salió, con Ulquiorra caminando delante de él y guiándolo a la sala del trono. Llegaron enseguida y Ulquiorra se arrodilló e hizo una reverencia. Ichigo hizo lo mismo, pero no llegó a arrodillarse. Levántate, ordenó Aizen, y ambos se pusieron de pie. Ulquiorra-kun, Jin-kun y Tousen-kun, por favor, salgan de la habitación, ordenó Aizen. Un coro de Ai entró en el aire y se fueron en susurros de Shunpo y un zumbido de sonido. Kurosaki-kun, por favor, acércate, pidió Aizen, y el adolescente caminó hacia el trono donde estaba sentado. Aizen se levantó y sacó un pequeño orbe de su bolsillo. Esto, Ichigo, es el Ogyoku. Voy a usarlo para ayudarte a controlar tu hueco interior. Por favor, pon tu mano sobre él. Ichigo asintió e hizo lo que le pedía. Pequeños apéndices brotaron y penetraron en la piel de Ichigo y de Aizen. ¿Qué? Gritó Ichigo. Está bien, Kurosaki-kun. Espera un segundo. El orbe pareció brillar y los apéndices brillaron, absorbiendo el Reiatsu de Aizen y, sin que Ichigo lo supiera, rompiendo las barreras entre el hueco de Ichigo y él. Aizen lanzó un hechizo Kido desconocido y habló. Stark-kun, por favor, ven a la sala del trono. Necesito que me ayudes a entrenar a Kurosaki-kun. Un arrancar bastante alto pareció teletransportarse a la sala. Tenía perilla, cabello castaño despeinado y de longitud media, y su máscara hueca formaba una mandíbula inferior que hacía las veces de collar. Hola, Aizen-sama. Stark colocó su mano sobre el hombro de Ichigo y usó sonido. Ambos aparecieron a una distancia considerable de las noches. Muy bien, chico, extiende la mano y saca el dedo. Le ordenó Stark a Ichigo, quien le clavó el dedo índice. Ahora, concentra tu Reiryoku asterisco hueco en tu dedo. Ichigo hizo lo que le dijeron pero no pasó nada. Stark gruñó y luego se enfrentó a una duna de arena y un cero apareció instantáneamente en su pecho junto a su agujero hueco y disparó. Eso es lo que intento enseñarte. Sigue probando formaciones de manos hasta que encuentres la que te parezca perfecta. Ichigo asintió y extendió 2 dedos, concentrándose, luego 3. Repitió el procedimiento hasta que tuvo 2 dedos y el pulgar debajo. Concentró el Reiatsu hueco allí y se formó un pequeño cero que disparó, cayendo como un rayo hacia otra duna de arena. Ichigo parpadeó y lo repitió. Otro cero, aún más poderoso, salió disparado de sus dedos y se estrelló contra el suelo, creando una gran columna de fuego y arena. El color del cero, sin embargo, era un rojo oscuro, casi negro. Stark aplaudió perezosamente desde la barrera. Bien, instantáneo, y parece fortalecerse con la cantidad de Reiryoku que usas. Ahora, quiero que pruebes el sonido. Deja fluir tus instintos y concentra tu Reiryoku hueco en tus pies, comentó Stark. Ichigo suspiró y cerró los ojos, dejando que el instinto de huida, moviéndose rápido para correr, lo invadiera y puso de pie su Reiryoku hueco.
Oyó un fuerte zumbido y abrió los ojos, moviéndose por la zona a gran velocidad, más rápido que su Shumpo. Se detuvo junto a Stark y su respiración se aceleró al hacerlo. Sigue practicando, aumenta tu velocidad, aunque ya seas bastante rápido. Stark señaló la arena, mostrando cómo ésta comenzaba a moverse en un pequeño tornado a su alrededor. Ichigo parpadeó y levantó la mano izquierda hacia atrás, dejando que su Reiatsu se condensara al formarse un deseo de hacerlo. Atacó con un puñetazo y una explosión oscura, de color rojo sangre, más pequeña que un cero, estalló y atravesó la pared del tornado. Ichigo silbó y abrió los ojos de par en par al ver la espada de Stark acercándose a él, rebotando en su piel. Stark apuñaló con más fuerza, y lo hizo continuamente hasta que rompió el hierro que cubría la piel de Ichigo. Hierro resistente, tan resistente como el hierro de Loitra, quizá incluso el de Ulquiorra. Stark murmuró tan alto que Ichigo lo oyó. Su armadura era tan resistente como el hierro del quinto, quizás más. Stark-senpai, ¿qué rango tienes entre los espada? Preguntó Ichigo, inclinando la cabeza. Stark suspiró y se quitó el guante de la mano izquierda, revelando un 1 en ella. Ichigo abrió mucho los ojos y silbó. Stark se volvió a poner el guante y el espacio a medio metro de distancia comenzó a abrirse. Una niña pequeña salió. Stark, ¿dónde te metiste? Gritó, abalanzándose sobre él y dándole un puñetazo en los huevos. Él soltó un uf y salió volando, agarrándose. ¿Qué demonios, Lilinete? Chilló Stark e Ichigo hizo una mueca. Por irte sin avisarme, maldita sea. Respondió ella, dándole otro puñetazo en los huevos. Ichigo, abre una garganta, un desgarro en el aire. Gimió Stark de dolor. Me. Exclamó y concentró su Reiatsu en el aire, formándose un desgarro y haciendo visible la energía espiritual en su interior. Ichigo agarró a Stark por las muñecas y lo atrajo hacia él, y luego lo agarró del hombro, dejando que el instinto lo dominara mientras sondeaba hasta el final de la garganta, que se abría hacia la sala del trono de Aizen. Aizen los miró fijamente, divertido. Stark se levantó y tosió con fuerza antes de dar su insieme. Kurosaki Ichigo puede interpretar con éxito cero, bala, sonido y garganta, y tiene un hierro tan duro como el del quinto, quizá incluso el del cuarto. Pero aún tiene margen de mejora y parece aprender y captar la técnica muy rápido. Stark terminó su breve informe con una tos y se marchó. Solo un fuerte zumbido les indicó que se marchaba. Entonces, Kurosaki-kun, ¿qué te parece Stark? ¿Ulquiorra? Preguntó Aizen con una leve sonrisa. Stark está bien, supongo. Ulquiorra simplemente parece, más bien cerrado, murmuró Ichigo, cabizbajo. Ah. Bueno, mañana quiero ver que también puedes recoger a los niños. Puedes retirarte. Ichigo asintió y desapareció entre un zumbido. Regresó a su habitación y se sentó en la cama de la esquina. Decidió ducharse y se dirigió al baño, presionando la puerta con el dedo al abrirse. Ichigo se miró en el espejo y se quedó paralizado. Sus ojos eran de un amarillo miel y su esclerótica, de un negro claro. Ichigo se tocó la mejilla izquierda y suspiró, presionando su frente contra el cristal. Ahora tenía control sobre su Ollou interior, pero había adquirido habilidades de Ollou y comenzaba a parecerse un poco a su Ollou. Abrió el agua y se desnudó, comprobando el agua antes de entrar. 20 minutos después, salió y recogió el uniforme, metiéndolo por un conducto con la etiqueta lavandería. Salió del baño y se dirigió lentamente a su armario, donde tomó otro uniforme idéntico y se lo puso antes de acomodarse en la cama y cerrar los ojos. Varias horas después, Ichigo despertó, bostezando y levantándose de la cama. Suspiró. Era deprimente. Solo había arrancar y blanco. Tuvo que dejar a sus amigos para protegerlos. Levantó la cabeza y sus ojos se animaron al oír la voz de Aizen resonar por toda la habitación. Kurosaki-kun, por favor, ven a la sala del trono. Ichigo se acercó a Zangetsu y lo recogió, disipando su banca y colocándoselo de espaldas. Entró en la sala del trono con Shumpo e hizo una reverencia como la de ayer. Kurosaki-kun, sígueme, por favor. Hoy intentaré enseñarte Kido y a comprimir tu Zanpakuto. 2 habilidades asombrosas si se usan correctamente. Aizen se levantó de su asiento y se dirigió a una puerta cerrada al fondo de la gran sala. Ichigo lo siguió y cruzó la puerta una vez que Aizen la abrió, revelando que era un ascensor. Aizen presionó un botón a la derecha del ascensor y la puerta se cerró.
Disculpe, Aizen-sama, pero me han dicho que mi Zanpakuto es de liberación constante y no se puede sellar, preguntó Ichigo, frunciendo el ceño. Eso, Kurosaki-kun, es mentira. No se puede sellar porque no controlas tu Reiatsu. Una vez que lo controles, podrás invocar la liberación de tu Shikai. Esto te da la capacidad de sorprender a tu oponente. Aizen respondió presionando otro botón y la puerta se abrió, revelando un gran pozo. Aquí es donde te enseñaré Kido. Mientras estés aquí, te enseñaré un hechizo, su conjuro, y enviaré a un Oyou de clase baja a luchar contra ti. Solo puedes derrotarlo usando Kido, dijo Aizen, caminando hacia el centro del pozo. Ichigo lo siguió y suspiró suavemente. El primer hechizo de combate es Sho. Es simple, así que solo debes intentar alejar a tu oponente. El cuarto hechizo, que Byakuya Kuchiki usó contigo, es Byakurai. Dispara un rayo desde la punta de tu dedo. También es simple. Para hacerlo, concentra tu Reiryoku de Shinigami en tu dedo y suéltalo cuando sientas que la acumulación es suficiente. Aizen lo demostró empujando a Ichigo un paso hacia atrás, señalándolo, y disparando un pequeño rayo hacia el cielo desde la punta de su dedo. Ichigo asintió y un débil Oyou de nivel Adjuchas entró. Adoptó la forma de una serpiente con alas de halcón, pero con una boca normal de la que goteaba saliva, y los ojos abiertos de par en par por la emoción y el hambre. Aizen desapareció entre las gradas, llevándose consigo a Zangetsu. Ichigo retrocedió de un salto cuando el Oyou se abalanzó por los aires. Ichigo extendió la mano hacia adelante y gritó el nombre del hechizo. Ado N1. Sho. Gritó, intentando llevar su Reiryoku de Shinigami a su mano. Falló y se formó un cero que explotó debido a su inestable formación. Ichigo salió despedido hacia atrás y sufrió quemaduras en la mano izquierda. Saltó lejos de las Adjuchas, con forma de serpiente, y extendió la mano de nuevo, agarrándose la muñeca con la mano libre y obligando a su Reiryoku de Shinigami a ponerse en sus manos. Ado N1. Sho. Repitió, y el Oyou salió volando hacia atrás, atravesando una pared. Ichigo levantó la vista y empezó a jadear. El uso de tanta fuerza que había extraído lo había agotado. Se agarró la muñeca de nuevo y señaló solo un dedo. Ado N4. Byakurai. Rugió. Un gran rayo concentrado salió disparado de la punta de su dedo y sus manos se alzaron como si fueran el retroceso de un arma. El rayo impactó de lleno a las Adjuchas y atravesó el centro de su máscara, destruyéndola por completo. El entrenamiento práctico no es divertido, pensó, jadeando y respirando con más dificultad. Dos huecos emergieron del mismo agujero e Ichigo maldijo, lanzándose hacia atrás al ver pasar a un cero a toda velocidad. Los huecos parecían perros. Ichigo adoptó la misma pose que antes y llamó a Byakurai, pero solo se formó un pequeño rayo que se descargó, quemando al hueco con aspecto de perro que tenía delante. Extendió dos dedos y el pulgar, formando y descargando un pequeño cero mientras dejaba que el Reiryoku hueco fluyera hacia las yemas de sus dedos. La explosión le arrancó una pata a uno de los huecos con aspecto de perro, que aulló de dolor. Ichigo se abalanzó, esquivando al hueco gemelo, ahora demente, y colocó la yema del dedo sobre la frente de la Adjucha. Adou 4. Byakurai. Susurró, forzando la salida del Reiryoku del Shinigami. Esto le provocó una sensación de ardor en los brazos. Los Adjuchas aullaron y se disolvieron en partículas espirituales. El último hueco rugió y un gran cero se formó en su boca. ¡Mierda! Ichigo se maldijo a sí mismo y retiró las manos, disparando una tormenta de balas en cuanto el Reiryoku hueco voló hacia sus puños y se condensó. El hueco descargó su cero, que atravesó las balas y se dirigió hacia Ichigo. Ichigo extendió las manos y descargó un pequeño cero, que lo hizo retroceder por los dos destellos huecos que se conectaron. Se levantó del lugar por donde había atravesado la pared. Se levantó y gimió, agarrándose la cabeza. Se sacudió la tierra y cargó un cero bastante grande, soltándolo y desapareciendo en un zumbido. Apareció detrás de los Adjuchas, con las manos extendidas en su pose de Kido. Adou 1. Sho. Gritó, y obligó a los Adjuchas a chocar contra el cero que se aproximaba, que prácticamente lo vaporizó. En las gradas, Aizen sonreía con suficiencia. Así que el Ogyoku le había dificultado el uso de sus poderes de Shinigami y le había facilitado el de Oyou. Era de esperar, ya que el Ogyoku era un objeto capaz de romper las barreras entre los Oyous y los Shinigamis. Ichigo cayó de rodillas jadeando y finalmente se desplomó, cerrando los ojos al quedar inconsciente. Aizen usó Shunpo para llegar a su ubicación y sacó el Ogyoku de su bolsillo. Aizen aún podía sentir el vacío dentro de Ichigo.
No había desaparecido. Aún no se había fusionado por completo con el ser. Mientras tanto, dentro del alma de Ichigo, yacía boca arriba en la ladera de un rascacielos, con su Suoyou sentado a 6 metros de distancia, con una sonrisa torcida en el rostro. Detrás de él estaba Zangetsu, también a 6 metros de distancia. Levántate, Ichigo. Zangetsu ordenó e Ichigo obedeció. Suoyou rió disimuladamente y también se levantó. Muy bien, Kingli, parece que has encontrado la manera de deshacerte de mí. Te lo digo. No te desharás de mí, me fusionaré contigo. Esto significa que pronto tendrás otra Zanpakuto y podrás usar resurrección, y tus poderes de Suoyou se quintuplicarán y seguirán creciendo, le espetó el Suoyou de Ichigo, con una mirada atónita. Ichigo no estaba tan sorprendido como Suoyou creía. No, sabía de alguna manera que su Suoyou lo estaba influenciando, y los cambios físicos solo parecían confirmar la conclusión. Ichigo gruñó y miró a Zangetsu. ¿Y tú, Oji-san? Preguntó Ichigo. ¿Desaparecerás también? Niño tonto, soy parte de ti. No, no lo haré, no como él. Su voz ya no te atormentará. Tendrás control total sobre él, respondió Zangetsu. Aunque espero con ansias el momento en que finalmente puedas comprimir mi forma Shikai. Ichigo asintió y miró a Suoyou, quien ahora se desvanecía. Suoyou frunció el ceño y luego sonrió. Nos vemos, compañero. No te mueras. Terminó y rió como un loco mientras desaparecía. Ichigo sintió un aumento de poder en su interior y cayó inconsciente. Despertó fuera de su alma y jadeaba con dificultad. A su lado estaba Aizen. ¿Cómo estás, Kurosaki-kun? Preguntó Aizen con el ceño fruncido. Bueno, Aizen-sama, murmuró Ichigo. Podía sentir los cambios, podía sentir la fuerza de sus poderes huecos, y eso le hacía querer ponerlos a prueba. Se levantó y Aizen le entregó a Zangetsu. Ichigo lo tomó y asintió en señal de agradecimiento. Ahora, Kurosaki-kun, por favor, intenta comprimir tu Zanpakuto. Ichigo asintió ante la petición y se sentó, colocando a Zangetsu en su regazo. Se calmó y entró en un estado meditativo. Dentro de sí, vio una bola de Reiryoku, cada vez más grande, de un rojo sangre oscuro. Colocó las manos sobre ella y se concentró, reduciendo la enorme bola de poder. Finalmente, se volvió tan grande como una pelota de vóley playa. Continuó empujando, con las manos a ambos lados de la pelota, empujándola hacia sí misma. La pelota finalmente cabía en la palma de su mano, del tamaño de una pelota de béisbol. Sonrió y salió del estado meditativo. Miró a su alrededor y notó que estaba más oscuro y que Ulquiorra, en lugar de Aizen, estaba cerca de él. Bajó la vista y vio 2 espadas. Una que pudo identificar como Zangetsu, y la otra, con todos los poderes de Suoyou. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? Preguntó Ichigo, su voz baja, podía sentir el pequeño agujero que se había formado en su pecho. 13 horas. Aizen-sama tenía otros asuntos que atender, está terminando algunos números más. Me ordenó que te acompañara una vez que hayas completado la tarea. Ulquiorra se giró para irse e Ichigo habló. Espera, quiero probar algo. Ichigo se levantó y agarró las 2 espadas. Zangetsu tenía el mismo aspecto que cuando Ichigo se convirtió en Shinigami, pero de tamaño normal. Sin embargo, la espada de Suoyou era gris claro y tenía una empuñadura negra con una bola amarillo miel colgando de ella. Su guarda tenía la forma de una calavera. Sostuvo el Zangetsu frente a él y cerró los ojos, buscando la palabra para liberar su forma Shikai. Abrió los ojos y pronunció la orden. Corta, Zangetsu. La katana se tornó azul y se transformó en una enorme Zanpakuto con forma de cuchilla. Asintió para sí mismo, desactivó la forma Shikai y extendió la otra hoja frente a él. Se quedó mirando la hoja y las palabras le vinieron a la mente. Cosecha. Iji. Rugió, y la espada explotó, envolviéndolo en un capullo de reiatsu negro. El capullo empezó a agrietarse como una telaraña y se hizo añicos. Allí estaba Ichigo, pero estaba cubierto del material óseo del que están hechas todas las máscaras huecas. Su máscara hueca se parecía más a un cráneo humano, con una articulación de mandíbula y una frente redondeada. Desde la parte posterior de la máscara, se extendían 4 marcas en forma de puñas. 2 de ellas se detenían en la frente, y las otras 2 se extendían más allá de los ojos y los dientes, pasando por su barbilla y uniéndose con las marcas en su pecho.
También había pequeñas marcas que se asemejaban a un corazón, pero con la parte superior e inferior abiertas, que se extendían desde las esquinas interiores de sus ojos. La máscara presentaba dos largos cuernos apuntando hacia adelante con franjas negras que se extendían desde su centro hacia las puntas. Tenía cabello largo y liso, que le llegaba hasta la cintura, y un agujero hueco aún más grande que el anterior, decorado con marcas que se extendían desde el agujero, a través de su pecho y hombros. También tenía garras retráctiles en las puntas de los dedos de las manos y los pies, pequeños mechones peludos, dos comenzando desde su clavícula y extendiéndose alrededor de su cuello, y uno en cada una de sus muñecas y tobillos. Flexionó los brazos y asintió para sí mismo. Sintió el poder que lo recorría con esta liberación. Se sentía más poderoso que su Bankai. Le gustaba la sensación del poder que lo recorría. Disipó la resurrección. Ichigo Kurosaki, ¿qué fue eso? Preguntó Ulquiorra con un dejo de diversión en la voz. Mi resurrección. Murmuró, bajándose la ropa lo suficiente para que se viera su nuevo agujero. Ulquiorra asintió y se alejó con un sonido, hacia la sala del trono de Aizen. Ichigo lo siguió y los dos aparecieron juntos. El rostro de Ulquiorra no lo delató, pero estaba sorprendido. El chico logró llegar a la sala al mismo tiempo que él, a pesar de tener poco tiempo. Ah, Kurosaki-kun. Veo que has cumplido con lo que te pedí, comentó Aizen y aplaudió lentamente. Gracias, Aizen-sama, respondió Ichigo y miró a su alrededor. A los lados de la sala estaban los 10 espada. Kurosaki-kun, te propongo que ocupes el puesto del quinto espada, dijo Aizen con voz fría y dura. ¿Qué? ¿Qué quieres decir, Aizen? Soy más fuerte que es mocoso. Gritó una voz al entrar en el centro de la habitación. El quinto era alto y desgarbado, tan alto como Yami. Vestía la chaqueta a arrancar con una capucha exagerada en forma de cuchara y una abertura que comenzaba en el escote, dejando ver casi toda su cintura, y se cerraba en la cintura. Vestía la cama estándar, pero las perneras del pantalón se cerraban dentro de las botas, que se alargaban y curvaban al final, lo que le daba la impresión de llevar botas de bruja malvada o de bufón. Ah, ¿sí? Noitra. Si parece que estás desobedeciendo mis órdenes, Kurosaki-kun, por favor, enfréntate a Noitra por el puesto. Aizen respondió al arrebato con una sonrisa. Ay, Aizen-sama. Respondió Ichigo y su sonido se alejó hacia el desierto. Noitra y el resto de los ocupantes de la sala del trono, los espada restantes con Jin y Tousen, lo siguieron entre zumbidos de sonidos y susurros de Shumpo. Ichigo apareció ante Noitra y sacó a Zangetsu de su cadera. Noitra apareció con un arma gigante parecida a un hacha que tenía dos hojas con forma de media luna fusionadas en la parte posterior, con una gran cadena en forma de bucle conectada al eje en el extremo del mango. Terminemos con esto pronto, imbécil, gritó y se abalanzó. Mientras tanto, Grimhow había desaparecido y reapareció frente a su fracción, abriendo una garganta. Es hora de irnos. Ordenó con brusquedad y los 6 resonaron por la garganta. Llegaron a Karakure. Grimhow sonrió y los 6 se separaron mientras Grimhow daba la orden de matar a cualquiera con un ápice de Reiatsu. De vuelta en Hueco Mundo, la batalla entre los enemigos de la clase espada se estaba calentando. Ichigo entrecerró los ojos, extendió su Zanpakumo a un lado y pronunció una palabra. Bankai. Su Reiatsu negro lo envolvió y emergió de él, abalanzándose hacia adelante y encontrándose con Noitra a mitad de camino. El quinto sonrió y retrocedió, lanzando un ataque descendente con ambas manos. Ichigo levantó una mano y atrapó la espada. La palma solo tenía un pequeño rasguño. La sonrisa de Noitra se desvaneció y él se apartó, con la lengua afuera y un cero dorado formándose en la punta de su lengua. «Cómelo», gritó, y el cero se descargó. Ichigo retiró a Tensa Zangetsu. Getsuga, y atacó. «Tenso», gritó, y la espada liberó una hoja creciente de Reiatsu que hizo que ambos ataques explotaran al conectar. Ichigo se abalanzó y atacó a Noitra, quien recibió el ataque de frente y se rió una vez que Ichigo no pudo cortarlo. Tonto. Mi hierro es el más fuerte entre todos los espada actuales y anteriores. Blandió su hacha y golpeó a Ichigo en el centro, asestándole un corte superficial. TCH, qué tonto eres. Solo estaba midiendo la fuerza de tu hierro. Respondió y se lanzó hacia atrás, tras Noitra, quien se giró y recibió un potente tajo que lo desgarró desde el hombro hasta la cadera. Cayó de espaldas sobre la arena y tosió sangre. Bien entonces. Reza, Santa Teresa.
rugió Noitra al ponerse de pie, y su reiatsu se densificó a medida que se transformaba. Ya no tenía heridas y obtuvo un par de brazos adicionales, que adquirieron la apariencia de un insecto, y cada brazo también tenía una gran arma similar a una guadaña. Obtuvo una marca dorada que se extendía desde su frente hasta debajo de su ojo derecho, y un par de cuernos en la cabeza, el izquierdo más largo que el derecho, parecido a una luna creciente. Su máscara hueca también cambió, rasgándose, y los dientes se extendieron sobre el agujero. ¿Eso es todo?, preguntó Ichigo, con los ojos desprovistos de emoción. ¿Qué dijiste? Noitra gritó y se abalanzó. Ichigo bloqueó dos espadas con su Zanpakuun y dos le cortaron los costados. Maldijo, apartó las dos guadañas bloqueadas y las cortó por la mitad mientras cargaba un Jetsuga tenso en su espada y usaba su poder para liberarse. Gruñó mientras retiraba las puntas de las guadañas y las arrojaba al suelo. Déjenme mostrarles mi resurrección, gritó Ichigo. Todos, excepto Ulquiorra, e incluso Aizen, se sorprendieron con su declaración. Cosecha, Hijin, gritó, sacando la otra espada de su cadera y levantándola. Su reiatsu se encendió y formó un capullo negro a su alrededor. La telaraña se agrietó y el capullo se rompió. Ichigo emergió, con la parte superior de su traje de banca y hecha trizas. El aire estaba cargado de reiatsu oscuro y Noitra parecía congelado. Ichigo lo miró y sonrió tras la máscara. Bajó la cabeza y un cero violeta comenzó a formarse. Se descargó instantáneamente al alcanzar el tamaño de una pelota de golf. El cero era tan poderoso que todos tuvieron que alejarse bastante sin ser alcanzados por su estela. ¡Cabrón!, gritó Noitra cuando la explosión lo alcanzó, y su cuerpo quedó reducido a cenizas. La bestia que, mientras Ichigo extendía la mano, disipó la resurrección. Ichigo emergió, con un ojo cerrado por el dolor y respirando profundamente. Maldita sea, fue difícil sujetarlo. Mejor que sea más fácil de controlar o no podré usarlo, pensó. Se dirigió a Aizen y se inclinó ante él con una rodilla. Aizen-sama, murmuró Ichigo en voz baja. Kurosaki-kun, gracias por deshacerte de Noitra. Ya eres oficialmente reconocido como el quinto espada. Por favor, ven a verme cuando lleguemos a las noches. Además, por ahora, los espadas del 1 al 5 no pueden liberarse dentro del domo de las noches. Aizen respondió y agitó la mano. Todos, excepto Ichigo, desaparecieron. Ichigo se levantó y desapareció entre un zumbido, apareciendo en la sala del trono poco después. Gracias, Kurosaki-kun, por el espectáculo. Ahora, tengo una misión para ti. La misión es localizar y recuperar a la Arrancarne Liel Tuoderschbank. Tenemos razones para creer que Noitra se deshizo de ella antes de convertirse en el quinto. Si aún está viva, deseo que la devuelvas. Ve a la habitación de Zayel y pide el equipo necesario. Él te lo demostrará. Aizen habló con calma y claridad, bebiendo una taza de té al terminar. Hola, Aizen-sama, respondió Ichigo y llamó al laboratorio de Zayel. Octava, necesito un rastreador de reiatsu con una muestra de la antigua tres espada, Neliel, ordenó Ichigo al aparecer en la habitación de Octava. Ah, sí. El octavo se acercó a un escritorio, sacó un pequeño dispositivo portátil, del tamaño de un videojuego, y se lo entregó a Ichigo. Ichigo le dio las gracias y salió de las noches. Encendió el dispositivo y comenzó a sonar lentamente hacia la ubicación del reiatsu. Mientras tanto, en la sala del trono de Aizen, Ulquiorra fue convocado. Gracias por venir, Ulquiorra-kun. Te encargo la tarea de rescatar a Inoue Orime. Un espía en Karakura ha revelado que sus poderes son una regresión espacio-temporal, pero creo lo contrario. Actualmente está abandonando la sociedad de almas. Por favor, intercéptala y captúrala. Ulquiorra hizo una reverencia y se marchó entre un zumbido de sonido, abriendo una garganta y atravesándola. La cruzó y abrió otra garganta, apareciendo en el Senkaimon activo. Disparó 2 balas, destrozando los costados de los 2 guardias asignados a Inoue. Ella gritó y corrió hacia ellos, formando su Souten Kisun sobre ellos. La barrera comenzó a anular los efectos de las balas y Ulquiorra apareció junto a ella. Ven conmigo, mujer. ¿Qué? No hables. Dirás que sí. Cualquier otra cosa y te mataré. Si lo haces, mataré a tus amigos. Ulquiorra chasqueó los dedos y se abrieron 3 gargantas de transmisión, mostrando a Itsugaya, Matsumoto e Ikkaku en posición de rehenes. No hagas preguntas, no digas nada. No tienes ningún derecho.
Lo que tienes en la mano es la cuerda de la guillotina sobre el cuello de tu amiga, nada más. ¿Entiende, mujer? Esto no es una negociación, es una orden. Continuó Ulquiorra con voz gélida. Aizen-sama desea ese poder tuyo, y debo traerte de vuelta ilesa. Te lo diré una vez más. Ven conmigo, mujer. Inoue asintió y Ulquiorra sacó un brazalete de su bolsillo. Cuando me vaya, tendrás 12 horas para despedirte. Inoue lo interrumpió. No tengo a nadie de quien despedirme, ya te lo llevaste. Ulquiorra asintió y abrió otra garganta. Sigue esto y aparecerás en la sala del trono de Aizen-sama. Desapareció en otra garganta y apareció detrás de Grimhow, el manco, cuya incursión había sido descubierta y castigado por ello. Grimhow había estado dándole una paliza a Toshiro Itsugaya por todas partes. Rayos de negación los alcanzaron a todos y desaparecieron en el cielo. El equipo de asalto irrumpió en la sala del trono donde se encontraban Aizen y sus secuaces, junto con Inoue. Inoue-chan, por favor, cura el brazo de Grimhow, ordenó Aizen y, con un tembloroso asentimiento, ella obedeció. Algunos gritos tanto de Grimhow como de Luffy, el reemplazo de Grimhow, terminaron cuando con su nuevo brazo, Grimhow empaló y mató a Luffy. Aizen asintió y Ulquiorra agarró a Inoue y la acompañó a su habitación donde la dejó. Kurosaki-kun, ¿dónde estás? Pensó para sí misma. Mientras tanto, Ichigo se encontraba en los oscuros recovecos de Hueco Mundo, perseguido por nada menos que un Bastolorde de bajo nivel. Ichigo se giró y disparó un cero que ni siquiera lo dañó. Su respuesta fue un cero más grande que Ichigo no pudo bloquear. Se escondió con un sonido y apareció detrás del Lorde. Getsuga, Tensou. Gritó y cortó entre los hombros del Lorde. Este chilló y se giró. Ichigo levantó la mano y la clavó en la cara del Lorde. Obligando a su Shinigami Reiryoku a dirigirse a su dedo, gritó el Kido. Ado N4. Byakurai. Rugió y un gran rayo surgió de su dedo, destrozando la cabeza del Lorde. Cayó hacia atrás, muerto. Jadeaba de agotamiento y pronto cayó inconsciente. Mientras la oscuridad lo reclamaba, 4 figuras aparecieron sobre él. 2 medianas, una diminuta y una gigantesca. Gimió y se sumió en un profundo y pacífico éxtasis. Un tiempo después, despertó en una cueva y vio 3 figuras. Gimió y miró a su alrededor. La diminuta figura vestía de verde, con una calavera caricaturesca en la cabeza y cabello verde. Una parecía llevar una máscara tiki y la otra una máscara de insecto. ¿Quién eres? Murmuró Ichigo débilmente y los 3 formaron una pose. El pequeño habló. Somos los ladrones del desierto. Nel Don Pes. Gritó con una sonrisa. Ichigo gimió y se recostó. Oyó hablar y el nombre de Nel. Abrió los ojos de golpe y se levantó de un salto. Nel. Gritó la figura y alzó la voz. SHHH, a Nel no le gustan los ruidos fuertes, a menos que los haga ella misma. Ichigo se entristeció y suspiró. Miró al de la máscara de escarabajo y lo agarró del hombro, sonando afuera. Sacó el detector de Reiatsu de debajo de su túnica y lo apuntó hacia la cueva. Emitió un sonido agudo, indicando que el objetivo estaba a menos de 9 metros. Ichigo lo aplastó y lo arrojó a la arena. Cogió a Pes y empezó a sacudirlo. ¿Quién eres? ¿Por qué Neyel es tan bajita? Gritó, y Pes le tapó la boca. Soy de la facción de Neyasama, Pesche. Por favor, fuimos atacados y masacrados por Noitra Hiruga, y tememos decírselo a Aizen porque podrían no creernos. Además, Neil perdió la memoria y no recuerda su época como espada, explicó Pesche. Ichigo lo soltó y suspiró. Hiruga Baka está muerto, dijo Ichigo con frialdad. ¿Qué? ¿Quién lo mató? Preguntó Pesche con emoción en la voz. Sí, Pesche-san, respondió Ichigo con una leve sonrisa. Además, Aizen desea que Nejiel regrese. Soy el nuevo quinto espada, asignado para llevarte de vuelta. Pesche saltó de alegría y luego se detuvo. Pero Nel-sama no quiere pelear, murmuró y se dio la vuelta. Puedo evitar que Aizen le ordene luchar, respondió Ichigo, poniendo una mano sobre el hombro de Pesche. ¿Cómo? Murmuró Pesche con un suspiro. Ella puede convertirse en mi fracción, como tú también. Una simple excusa y ustedes 3 serán mi fracción, respondió Ichigo con una sonrisa amable. Pesche asintió y regresó a la cueva. Don Dochaka, Nell, nos vamos, ordenó Pesche con voz seria. Los 2 asintieron y salieron, viendo a Ichigo abrir una garganta. Pesche entró, seguido de Don Dochaka y Nell. Ichigo entró último y lo cerró tras sí.
extendió el camino y corrió por él, seguido por los tres. Pronto llegaron a las noches y la garganta se abrió, con Ulquiorra saliendo a su encuentro. Ichigo asintió y entró en la sala del trono de Aizen, los tres se quedaron afuera. Aizen-sama, he recuperado a Nejiel-san y su fracción, pero, parece que Noitra rompió la máscara de Nejiel y ha recuperado su forma infantil. También le quitó las máscaras a su fracción. A menos que haya una manera de... Ichigo se detuvo cuando Aizen chasqueó los dedos e Inoue apareció detrás del trono. Los ojos de Ichigo se abrieron de par en par e Inoue hizo lo mismo. Inoue-chan, por favor, arregla la máscara de Nejiel. Nejiel entró y se inclinó ante Aizen, temblando. Levántate, Nejiel. Mi querido Inoue te curará y volverás a ser uno de mis espada. Aizen sonrió y el Souten Kisun de Inoue se formó sobre Nejiel. Disculpe, Aizen-sama, pero debo solicitar que Nejiel sea nombrada mi fracción para que tenga tiempo de recuperar sus poderes por completo. Esto también se aplica a su fracción anterior, declaró Ichigo, con las manos a la espalda e hizo una reverencia. Aizen parecía estar sumido en sus pensamientos y miró a Ichigo. Solicitud aceptada. Hasta que recupere todos sus poderes, servirá como tu fracción. Ichigo asintió y Neya estaba tumbada, su máscara se reformaba lenta pero seguramente. Varios minutos después, la grieta y los dientes se reformaron y se produjo una explosión rosa. Del humo emergió una Nejiel adulta con un 2 veces que apenas contenía su busto. Ichigo se sonrojó y se acercó a ella, susurrándole al oído. Ella asintió y se alejó. El rubor de Ichigo desapareció y miró a Inoue una última vez antes de seguirlo. Parece que Kurosaki-kun te recuerda, Inoue-chan. Aizen habló e Inoue bajó la mirada. Tondo Chaka y Pesche entraron. Aizen les hizo un gesto con la cabeza y ellos hicieron una reverencia. Inoue se acercó, con su Soten Kisun moviéndose a su alrededor. Finalmente, sus formas de arrancar anteriores regresaron y se alejaron con un sonido, siguiendo el Reiatsu de Nejiel. Ichigo apareció en su habitación, que ahora era el aposento de los quinto, ante Nejiel y se sentó en una silla. Nejiel apareció y luego terminó su fracción. Las he solicitado a las tres como mi fracción porque Pesche me dijo que no te gusta pelear, Nejiel-chan. Ichigo habló y Nejiel asintió. Ichigo asintió y señaló una puerta. Por ahí están sus habitaciones. Estoy cansado y necesito descansar. Buenas noches. Los tres siguieron la despedida y entraron en sus habitaciones. Ichigo se volvió hacia su cama y se metió en ella. Una sensación de terror lo invadía y le disgustaba. Ichigo gimió y despertó. Había tenido una noche de sueño inquieto y sentía que no había descansado nada. Cuando se levantó de la cama, se encontró con las piernas atrapadas en ella. ¿Qué? Murmuró para sí mismo mientras se incorporaba y miraba hacia abajo. En sus piernas, Nejiel lo abrazaba como si fuera un osito de peluche, acurrucado. Una expresión de fastidio se dibujó en su rostro. No era que lo estuviera sujetando, sino que ni siquiera se había dado cuenta mientras dormía, ya que tenía el sueño ligero. Suspiró y se zafó de su agarre. Se dirigió a su armario y luego al baño, cogiendo un uniforme nuevo. Se miró en el espejo y notó dos cambios. Sus ojos eran ahora de un dorado intenso y su cabello más largo. Se encogió de hombros, se desnudó, abrió la ducha, revisó el agua y se metió. Mientras tanto, Aizen estaba en la sala del trono, de pie con Jin y Tousen a sus lados. ¿Estás seguro de que quiere seguir adelante con esto, Aizen-sama? Preguntó Tousen. Claro, Tousen, si eso puede fortalecer a la mitad de los espada, entonces lo son. Respondió Aizen con una terrible sonrisa burlancia. Había convocado a todos los espada, excepto a Ichigo, a la sala del trono. Detrás de los tres hombres estaba Inoue, con la mirada confundida. Los 9 espada aparecieron y Aizen dio un paso adelante. Hoy, hermanos y hermanas, planeo que evolucionen de adjuchas a vasto lordes. Y los que ya son lordes, más fuertes. Exclamó Aizen. Expresiones de asombro, emoción y preocupación se reflejaron en los rostros de los 9. ¿Cómo es eso, Aizen-sama? Preguntó Stark con expresión interrogativa. Ah, querido Inoue, aquí anularemos los efectos del Ogyoku y te devolveremos a tus formas anteriores. Esta reversión tendrá lugar en los pozos de las noches, donde la recuperación de tus poderes no distorsionará su cúpula. Aizen respondió y los 9 asintieron, reunidos en un ascensor. Aizen, Inoue, Tousen y Jin se quedaron esperando a que los dejaran, pues ya era bastante estrecho con 9 personas. El ascensor volvió a subir y el grupo de 4 entró y bajó.
Llegaron al final y Aizen asintió. El Souten Kisun de Inoue envolvió a los 9 y un Reiatsu terriblemente denso cubrió el aire con tanta fuerza que obligó a Tousen a revelar la magnitud de su Reiatsu para no ser aplastado. Yami, Estayel, Aroniero y Zomari, por favor, den un paso al frente, ordenó Aizen. Los 4 obedecieron y quedaron envueltos en un Bakudo 61. Rikuhou Kourou. ¿Qué es esto, Aizen? Rugió Yami. Los 4 espada de menor rango solo podían hablar. Aizen no respondió y entonces, 3 cabezas y un tanque cayeron de los 4 hombros. Las figuras del 10º, 8º, 9º y 7º se desplomaron, indicando la muerte. Aizen señaló a Grimhou, quien aulló y se abalanzó sobre los 4 cuerpos, devorándolos al instante. Una vez que Grimhou terminó, retrocedió hacia la línea del primero, segundo, tercero y cuarto. A través de cada uno de los 5 túneles habrá habitaciones donde se encuentran muchos de los altos huecos de adjuchas, bajo el efecto de mi Zanpakutou. Devóralos, y una vez que los acabes, se enviará otra oleada. Esto continuará hasta que considere que el aumento de poder es lo suficientemente significativo. Aizen terminó y los 5 asintieron, desapareciendo en los diferentes túneles. Oh, Aizen, ¿crees que los pozos de cría serán suficientes, preguntó Jin, con una sonrisa de oreja a oreja. Sí, Jin, lo creo. Una vez que todos se conviertan en bastolordes, usaré a Ugyoku para restaurarlos a su estado de arrancar. Deberíamos poder destruir a los capitanes menores con bastante facilidad. Los únicos que me preocupan son el primero, el cuarto, el octavo y el 13º, aunque incluso ellos serán superados por la fuerza de mi espada. Jinryo y Tousen permaneció impasible mientras los gritos de los adjuchas moribundos llenaban las fosas subterráneas. Inoue hizo una mueca y miró hacia abajo, intentando bloquear los gritos de los moribundos. Inoue puede volver a su habitación. Inoue se movió al instante y regresó a sus aposentos. Arriba, Ichigo había salido de la ducha y se había cambiado. Escuchó a su alrededor y no oyó nada, así que salió. Nadie rondaba por los pasillos, ni había nadie en la sala del trono. Suspiró y decidió que era ahora o nunca visitar a Inoue. Desapareció con un susurro de Shunpo y reapareció frente a la habitación de Inoue. Puso la mano en el pomo y oyó el sonido de algo golpeando a alguien. Derribó la puerta de una patada y se encontró con los 2 arrancar que solían rondar la sala del trono, Loli y Menoli, golpeando a Inoue. ¿Qué crees que estás haciendo?, murmuró Ichigo, colocando un puño en su otra palma y crujiendo sus nudillos. Nada, murmuró Menoli y retrocedió. Ichigo la agarró de la muñeca cuando ella se disponía a irse y la jaló hacia atrás, asestándole un puñetazo demoledor en la cara. Ella gritó cuando él también lanzó un bala con el puñetazo, dejándola con la cabeza prácticamente destrozada. Ichigo se giró hacia el otro que temblaba de miedo. ¿Qué? ¿Vas a hacer algo?, preguntó Ichigo, con voz baja y letal. Loli sacó su Zanpakutou y lo extendió. Veneno, apenas iba a dar la orden, y Jin la interrumpió al atravesarle la garganta, deteniendo la resurrección. Ichigo retiró a Zangetsu y le asestó un profundo corte mortal desde el hombro izquierdo hasta la cadera. Sus piernas cedieron y su mirada se apagó. La única forma de que pudiera mantenerse en pie era atravesándola. Ichigo apartó a Jin de la garganta de la chica y los limpió a ambos con la ropa. Ichigo murmuró un kido de nivel bastante alto en voz baja y los 2 cuerpos ardieron en llamas, sin mostrar señales de ataque, salvo la sangre. Ichigo se acercó a Inoue, que yacía boca abajo, la levantó y la colocó en el sofá. Retrocedió y se arrodilló. ¿Estás bien, Inoue?, preguntó Ichigo con preocupación en sus ojos. Tú no eres Kurosaki-kun. Kurosaki-kun jamás habría matado tan brutalmente, murmuró Inoue, dándose la vuelta. Lo siento, Inoue, pero he cambiado. He lidiado con mi monstruo y resulta que, al hacerlo, me he convertido en uno. Lo siento, terminó Ichigo y se dio la vuelta para irse. Inoue cerró los ojos con arrepentimiento y las lágrimas escaparon de sus ojos cuando salió de la habitación y cerró la puerta detrás de él. Ichigo se dirigió al desierto de las noches y contempló solemnemente la llanura blanca. Desapareció en medio de otro zumbido de sonido y apareció en el límite del bosque de Menos. Entró y sacó a Zangetsu y Jin de inmediato. Corta, Zangetsu, murmuró, y el elegante cuchillo apareció en su mano. Lo levantó, acumulando energía en su filo. Necesitaba liberar su ira, y matando bichos inútiles y atrayendo a los fuertes era la solución. Getsuga Tensou.
rugió, bajando la cuchilla y liberando una enorme ola de Reiatsu azul que diezmó una sección del bosque. Luego levantó a Ijin, manteniéndolo en la misma posición. Kuro y Jetsuga. Rugió de nuevo, y otra ola masiva de Reiatsu rojo con contornos negros se liberó de su punta, tan alta como Jetsuga Tensou, pero aún más ancha. Otra sección más grande del bosque fue destruida. Justo entonces, 20 adjuchas lo rodearon, desde grandes felinos hasta jirafas, pero tan anchas como un elefante. ¿Quién eres? ¿Por qué haces esto? Rugió un adjuchas. Para despejar un poco la corriente, respondió Ichigo, envainando a Ijin. Los 20 adjuchas dispararon simultáneamente ceros, que impactaron y explotaron. Uno rió, pero pronto fue abatido por un daito negro. Ichigo se paró detrás de adjuchas, ahora muerto y caído. Bankai, Tensa Zangetsu. Habló con voz hueca. El objeto al que habían llegado era su traje de espada, del que se había despojado al entrar en Bankai. Dos adjuchas cargaron y se encontraron con el propio cero de Ichigo, que los aniquiló, continuando su ataque y atacando otra sección del bosque. Varias Hylians emergieron y rugieron, y los ceros cargaron y luego fueron disparados hacia Ichigo. Los adjuchas lo imitaron e Ichigo alzó la espada, con un fuego infernal que pareció extenderse sobre ella. Jetsuga Tensou. Rugió de nuevo, y la ola de fuego infernal aplastó a los ceros, provocando una gran explosión. Ichigo se precipitó entre el humo y sujetó a Tensa Zangetsu a su lado. Se acercó a 3 adjuchas y, en 2 segundos, desaparecieron en partículas espirituales. Lanzó un pequeño cero que atravesó a las Hylians. Miró a los adjuchas, quienes se dieron la vuelta y huyeron con miedo en los ojos. Aparecieron 2 nuevas figuras de tamaño humano, una con una sonrisa en el rostro y la otra con una expresión estoica. El primero era bajo y parecía musculoso, con ojos de serpiente y caninos alargados. Su cabello y ojos eran de color granate. El estoico era más alto, con músculos definidos, ojos de otro color y cabello verde brillante. ¿Quién eres, tonto? Se rió uno, sacando una espada blanca como el hueso. Ichigo Kurosaki, quinto espada. Respondió Ichigo. Solo el quinto y tanto poder, murmuró el otro. Ichigo se rió y gruñó con fastidio. ¿Qué es tan gracioso? Gritó el primero, aún con una sonrisa en el rostro. Ni siquiera estoy usando todo mi poder, respondió Ichigo. Un silencio de muerte llenó la habitación hasta que la primera figura enloquecida habló. Ja, da igual, no puedes con nuestro poder, 2 bastolordes del bosque. Atacó e Ichigo lo recibió en el aire. Ichigo agarró la espada, y su hierro impidió que el filo le causara daño grave. Ichigo levantó a Tensa Zangetsu y atacó. El otro lorde apareció y bloqueó la espada. Giró sobre sí mismo y asestó una potente patada en el abdomen de Ichigo. Ichigo se deslizó por el cielo hasta estrellarse contra un árbol, que formó un pequeño cráter. Se apartó del árbol y lanzó un gran cero rojo sangre que golpeó el brazo del enloquecido, vaporizándolo. Aulló de dolor y luego rió, y el brazo se regeneró. Ichigo suspiró y desenvainó a Ijin. La figura silenciosa resonó tras él y lo apuñaló en el hombro, apartando a Ijin y apuñalándolo en la otra figura antes de derribarlo con una patada de hacha y disparar una lluvia de balas. Ichigo lo derribó al suelo mientras las balas caían. Mierda, pensó, cerrando los ojos al ver la lluvia acercarse. De repente, un cero rosa fue disparado y el balas fue aniquilado. Abrió los ojos y murmuró un agradecimiento silencioso. Frente a él estaba Meliel, con la espada desenvainada. Se giró hacia él y le arrancó las espadas de los hombros. Ichigo hizo una mueca y se levantó. Ella le devolvió a Ijin y arrojó la otra espada. Nella, quédate atrás. No sé si te atrapará el fuego cruzado, murmuró Ichigo mientras sostenía a Ijin. Nella sintió y se puso a hablar detrás de él. Cosecha, Ijin. Rugió, y un reiatsu maligno se extendió por su cuerpo y lo envolvió en un capullo. Los 2 lordes observaron con asombro cómo se rompía y revelaba la resurrección de Ichigo. ¿Cómo me encontraste, Nella? Preguntó con voz áspera, sosteniendo la Tensa Zangetsu, ahora alargada, y apuntándola a los lordes. Tonto, cualquiera con una buena investigación podría percibir tu reiatsu desde aquí, respondió Nell con una leve sonrisa. Ichigo asintió y desapareció, sorprendiendo a todos al aparecer detrás de los 2 lordes. Un rugido bestial brotó de la garganta de Ichigo al patear al tranquilo lorde y cortar al enloquecido desde la cadera hasta el hombro. Luego, le devolvió el puñetazo y bajó la cabeza.
El estoico Lorde apareció detrás de él e Ichigo se giró, agarrándolo por la cara y derribándolo, pisoteándole la garganta y descargando el cero. El cero destruyó al Lorde y el suelo bajo ellos, creando un cráter del tamaño de una casa. Ney observó sorprendida y el enloquecido regresó con 2 ceros en las manos y la herida del pecho curada por la regeneración. Descargó los ceros y dieron en el blanco. Ichigo fue lanzado hacia atrás, pero se levantó sin heridas visibles. El enloquecido lo observó conmocionado e Ichigo apareció detrás de él, con la espada en alto. El Lorde solo tuvo un segundo para alzar su espada cuando la de Ichigo cayó. ¡Qué fuerza tan increíble! Pensó Lorde, con el miedo reflejado en su rostro. Ichigo sonrió bajo la máscara mientras el fuego infernal comenzaba a extenderse a lo largo de Tensa Zangetsu. Getsuga, Tensou. Ichigo gruñó con voz ronca. El fuego infernal consumió a los 2 combatientes y solo Ichigo emergió, extendiendo la mano. La resurrección comenzó a brillar y desapareció, volviendo a su forma sellada. Ichigo le hizo un sonido a ella, jadeando levemente. Volvió a colocar a Ijin en su posición y se alejó con un sonido, haciendo una mueca de dolor al realizar el sonido más largo que jamás había intentado, y se dejó caer en la cama mientras aparecía entre un zumbido y un destello de sonido. Lo siento, esa forma me exige mucho, murmuró. Ney sonrió y le restó importancia, volviendo a su habitación. Ichigo suspiró y sacó las 2 espadas. Su banca y volvió a su forma sellada, colocándolas al borde de la cama antes de quedarse dormido. Mientras tanto, en la Sociedad de Almas, el 13º capitán, Hyushiro Ukitake, había estado revisando la biblioteca principal en busca de libros que contenían el Reiatsu sobrante de Aizen. Había un libro al que se había accedido varias veces y que proporcionaba información sobre el Ougyoku, y el otro libro era lo que le preocupaba. Este libro fue retirado tan solo un día antes de la deserción de Aizen y contenía las instrucciones para crear el Ouken, la llave del rey. Ukitake inmediatamente hizo shumpo y apareció en un susurro en el cuartel de la primera división. Yamaji. Aizen ha estado buscando información sobre el Ouken. El único lugar donde hay los materiales necesarios para crear uno es Karakura, gritó Ukitake mientras abría las puertas de la oficina principal. Yamamoto levantó la vista, con el rostro arrugado y el ceño fruncido. ¿Órdenes, señor? Preguntó Ukitake con voz tranquila pero seria. Que todos los escuadrones de Karakura se retiren y luego destruyan la ciudad y el territorio que se encuentra debajo, asegurándose de que Aizen no se apodere de ese territorio. Ordenó Yamamoto. La sorpresa y el miedo aparecieron en el rostro de Ukitake, y abrió la boca para hablar. No, Hyushiro. No podemos permitir que llegue a esas tierras. Tengo el presentimiento de que si nos enfrentamos a él en Karakura, sin duda fracasaremos. Yamamoto habló con voz solemne. Ukitake asintió y se dirigió a la oficina de anuncios de la primera división. Se movió rápidamente hacia los controles y habló a través del micrófono, transmitiendo a todos en la Sociedad de Almas. Todos los shinigamis del cuerpo de Kido y todos los capitanes con dominio del Kido deben reunirse en el Senkaimon. Allí, el propio capitán de la primera división dará nuevas órdenes. Jushiro terminó y suspiró. A veces odiaba su trabajo. En otro lugar, junto con Yamamoto, se había puesto en contacto con el escuadrón avanzado en Karakura. Capitán Itsugaya, usted y su escuadrón deben retirarse de inmediato, ordenó Yamamoto, golpeando el suelo con su bastón. ¿Por qué razones, capitán Yamamoto? Aún existe la amenaza de un ataque a Ramkar, respondió Itsugaya con preocupación en su joven voz. Te lo explicaré cuando regreses, replicó Yamamoto. Itsugaya asintió y desapareció, contándoles a cada uno de sus subordinados en orden. Los subordinados aceptaron las órdenes y regresaron a la Sociedad de Almas en Senkaimons personales. Justo entonces, un gran Senkaimon se abrió paso sobre Karakura, Shinigami del cuerpo Kido, junto con los capitanes primero, sexto, octavo, duodécimo y 13º. Yamamoto caminó hacia adelante y miró al gran grupo. Hoy, para detener a Aizen, destruiremos la ciudad de Karakura y sus tierras. Son órdenes directas. El grupo asintió, con rostros de dolor y cierta estoicismo. Los rangos superiores del cuerpo Kido avanzaron junto con los capitanes octavo, sexto y 13º. Levantaron las manos y pronunciaron un cántico inaudible, terminando con Ado N88. Iryuge Kizokusin Tenrayo. Un reiatsu electrificado surgió de sus manos, y los 10 rayos de energía altamente destructiva impactaron la tierra, destruyendo grandes áreas.
A continuación, llegó otra oleada, lanzando sus hechizos Kido más potentes hasta que solo quedó Yamamoto. El capitán de la primera división desenvainó su espada y la blandió. Reduce toda la creación a cenizas, Ryujin Haka. La espada y el área alrededor de Yamamoto estallaron en llamas mientras todos se alejaban usando Shunpo. Agitó la espada llameante sobre Karakura, y pronto todo el pueblo ardió, las llamas destruyendo todo a la vista. Yamamoto asintió y su Shikai se desactivó, transformándose de nuevo en un bastón. Invocó a Senkaimon, y el grupo se abrió paso a través de Shunpo, de regreso a la seguridad de la Sociedad de Almas. En las noches, Aizen observó la destrucción de Karakura a través de una de las gargantas de transmisión de Ulquiorra. Frunció el ceño y luego sonrió con suficiencia. ¡Qué idiotas! Solo estaban prolongando la guerra, el miedo a ser invadidos, y permitiéndome continuar con su ejército. Pensó Aizen, mientras varios planes le rondaban la cabeza, uno de ellos era invadir la propia Sociedad de Almas. Tenía los materiales, las 100.000 almas, la parcela de tierra enriquecida con espíritus con un radio de media milla espiritual. Gracias, Ulquiorra. Puedes retirarte hasta que necesite tu ayuda, dijo Aizen con un tono alegre. Ulquiorra asintió y desapareció en un zumbido de sonido. Aizen se recostó en su trono y asintió con la cabeza a un sirviente que le traía el té de la tarde. Era maravilloso ser rey. Ichigo se despertó unas horas después. Se incorporó, gimió y volvió a acostarse. ¿Por qué es tan difícil controlar ese poder? ¿Será porque no es mío, sino de mi yo hueco? Ya no importa, se ha ido. Ichigo reflexionó. Finalmente, Zangetsu entró en sus reflexiones. Ichigo, ¿has pensado en tu ascendencia? ¿Por qué posees grandes cantidades de Reiatsu y por qué tú y tus antiguas hermanas pudieron ver huecos a temprana edad? Zangetsu dejó caer la pregunta entre sus reflexiones e Ichigo lo miró fijamente, con el rostro como el de un pez dorado. Tenía sentido. Si uno de sus padres era un Shinigami, eso explicaría por qué poseía un Reiatsu tan alto, por ver fantasmas antes de los 9 años y por qué, junto con sus hermanas, adquirió la capacidad de ver fantasmas, huecos y Shinigamis. También explicaría por qué era más difícil controlar a Ijin tras su liberación, pues era más del 50% Shinigami y apenas hueco. Así que, a su vez, entrenar y fortalecer mis habilidades Olou y liberación me permitirá un mayor control. Pensó antes de que una profunda sensación de temor lo invadiera. Mientras esto sucedía, Aizen convocó a los espada a una reunión. Ichigo desapareció en un fuerte zumbido y llegó primero, ocupando su lugar. Ulquiorra y luego el resto de los espada llegaron. Aizen entró y se sentó. Las manchas de la mesa se abrieron y el té apareció en tazas de porcelana. Tomemos el té, ordenó Aizen, y el espada tomó las tazas, llevándose la porcelana a los labios y bebiendo. Una tras otra, las porcelanas fueron devueltas a la mesa. Aizen asintió y cruzó la mano sobre su regazo. Hoy se ha hecho un descubrimiento importante. Es crucial para mis planes y muy vital. Hoy temprano, el capitán de la primera división ordenó la destrucción de Karakura, destruyendo grandes áreas de población con Kidous de alto nivel, y luego liberando su Shikai y reduciendo la ciudad a cenizas. Aizen fue interrumpido cuando el Reiatsu de Ichigo se disparó y desapareció, con su asiento volando varios metros hacia atrás. Aizen negó con la cabeza y miró a Ulquiorra. Ulquiorra, por favor, encuentra, asiste y recupera a Kurosaki. Además de entregar un mensaje al capitán que responda. Acaba de arriesgar su vida al límite, capitán Yamamoto, ya que obligué al chico a venir para que pudiera controlar a su monstruo y no destruirlos a todos, habló Aizen, con una voz que ocultaba diversión. Ulquiorra asintió y se levantó, caminando hacia la salida antes de abrir una garganta y usar su sonido a través de ella. Usando su pesquisa, encontró el Reiatsu de Ichigo y la garganta se abrió, mostrando a Ichigo de pie sobre la Sociedad de Almas. Intención asesina irradiaba de su cuerpo en oleadas. Voy a matarlos, Ulquiorra. No intentes detenerme, murmuró Ichigo con tono sombrío. Ulquiorra asintió e Ichigo desenvainó a Ijin, sosteniéndolo en alto sobre su cabeza, y extendió la otra mano hacia el Seireitei. Sus dedos pulgar, índice y corazón formaron un triple punto focal, con la energía roja como la sangre concentrándose en el centro. Getsuga Tensou. Murmuró Ichigo, derribando a Ijin mientras un fuego infernal blanco se extendía sobre la espada, con un contorno rojo que delimitaba la ola de energía.
La media luna de energía infernal golpeó la barrera sobre el Seiteitei, destruyéndola mientras los dos poderes luchaban por el control, la locura llena de ira contra la negación. La ira finalmente venció, destruyendo la barrera y permitiendo que ambos espada entraran. Sin embargo, una vez dentro, cayeron del cielo. Los dos aterrizaron, dejando pequeños cráteres bajo sus pies. Sus hierros demostraron ser lo suficientemente fuertes como para no sufrir daños. Mientras tanto, sonaron alarmas y bocinas, indicando que tenían un arrancar en sus brazos. Los capitanes se desplegaron con las divisiones sexta y séptima, quienes alcanzaron primero al arrancar. Dispérsate, Senbonzakura. Rugido, Tenken. Una nube de flores de cerezo rodeó a Ichigo y un gran puño con una espada atacó a Ulquiorra. Los pétalos se retiraron, e Ichigo apenas fue tocado. Solo rasguños eran las heridas y sus ojos eran de acero. Ulquiorra apenas levantó un dedo, atrapando la espada de Tenken. Ichigo desapareció y Byakuya abrió los ojos como platos mientras envolvía todos los pétalos. Un instante después, aparecieron varias heridas punzantes en la pared de pétalos. Byakuya se alejó con Shunpo y encontró a Ichigo bloqueándole el paso. Kurosaki, ¿qué haces aquí? ¿Y qué hace ese arrancar contigo? Preguntó Byakuya, con un desagrado que irradiaba su voz, normalmente tranquila. ¿Sabes por qué, Kuchiki? Un hack con fuerza impactó un escudo de pétalos, haciéndolos estallar al soltar un bala. Insensatos, otro puñetazo, otro muro de pétalos. Destruiste mi hogar. Rugió, soltando una lluvia de golpes, disparando balas al llegar al límite de su alcance. El muro de pétalos de Sakura de Byakuya solo resistió un poco antes de romperse, y 2 balas lo impactaron en el estómago. Tosió sangre y fue enviado de vuelta a un edificio particularmente grande. El humo del cráter se disipó, mostrando a Byakuya sosteniendo su Zanpakutou boca abajo. Soltó la espada y susurró. Bankai. Senbonzakura Kageyoshi. 1.000.000 de pétalos, con una fuerza aún más destructiva, se convocaron mientras las filas de espadas tras Byakuya se disolvían. Mientras tanto, con Ulquiorra, Komamura estaba furioso. Tenía que seguir atacando, y el muy cabrón solo bloqueó. El zorro gigante arremetió con su espada, seguido por Tenken. La respuesta de Ulquiorra fue levantar el dedo y disparar un cero que los lanzó a ambos hacia atrás, dejando a Komamura inconsciente. Ulquiorra miró hacia Ichigo y frunció el ceño. Esto se estaba volviendo demasiado. Ichigo entrecerró los ojos y sacó a Zangetsu de su funda, sosteniéndolo con su mano derecha y con su mano izquierda agarrando su bíceps derecho. Bankai. Tensa Zangetsu. Un tornado de reiatsu y viento se formó alrededor de Ichigo y cortó el aire frente a él, hasta que el pequeño tornado se apagó. Aún puede realizar Bankai, pero su reiatsu es el de un arrancar completo. El pensamiento se grabó en la mente de Byakuya y, por una vez, sintió un miedo auténtico e innegable. Ichigo desapareció con un susurro de Shunpo y apareció detrás de Byakuya, asestando un tajo. El corte fue respondido con una pared de pétalos e Ichigo sonrió con malicia. Getsuga Tensou. Gritó. El fuego infernal rojo, delineado en negro, se desprendió de su espada y arrojó el muro de pétalos en una danza frenética, lanzando a Byakuya por los aires. Luego sacó a Ijin de su funda y lo sostuvo en su mano. Voy a aniquilarte por completo, susurró. Cosecha, cuando estaba a punto de soltarse, Ulquiorra le tomó la mano y negó con la cabeza. Ichigo asintió, con la mirada aún llena de rabia y un deseo de destrucción puro e innecesario. Ichigo abrió una garganta, una línea negra formándose en el aire que luego se desgarró, emitiendo un sonido horrible y estridente. Ichigo desapareció en ella y se cerró tras él. Ulquiorra miró a Byakuya, ahora varado y gravemente herido. Dile a tu líder que acabas de arriesgar tu vida al límite, ya que Aizen-sama lo obligó a venir, ya que era la única manera de evitar que su monstruo destruyera todo lo que lo rodeaba. Ulquiorra habló. La sorpresa y la comprensión se reflejaron en el rostro de Byakuya. Sabía del monstruo, el ser que había tomado el control de Kurosaki cuando lucharon en la verdadera forma de Senbonzakura. Con eso, Ulquiorra abrió su propia garganta y desapareció en ella. Ichigo regresó a la sala del trono, y su regeneración instantánea le permitió lucir impecable al regresar. Allí, los Espada y Aizen esperaban. Ulquiorra apareció un segundo después de él. Los dos Espada hicieron una reverencia e Ichigo abrió la boca para hablar, pero Aizen lo interrumpió. Lo siento mucho, Ichigo, por tu pueblo. Pero tenemos invasores, 4 para ser exactos.
Son Uryu y Shida, los Kinki, Sado Yasutora, Renji Abara y Rukia Kuchiki. Aizen habló, Tousen presionó un botón y una pantalla emergió de la mesa central. La imagen mostraba a los 4 corriendo hacia las puertas principales y luego dividiéndose en 3 pasillos individuales. Renji y Sado, Rukia y luego Uryu. Creemos que están aquí para rescatar a Inoue Orihime y, como objetivo secundario, para traer de vuelta a Ichigo Kurosaki. Tenemos razones para creer que Urahara Kisuke los ayudó a sobrevivir a la destrucción de Karakura por parte de la Sociedad de Almas. La esperanza se iluminó en los ojos de Ichigo y luego se apagó. Urahara posiblemente los salvó, pero era casi imposible. Otro anuncio. En lugar de que Karakura fuera la fuente de los materiales para la llave del rey, ahora lo es el Seireitei. Los espada asintieron y desaparecieron, dirigiéndose a sus respectivos aposentos. Aizen sonrió. Sí, el fin estaba cerca.